Buenas noches, bienvenidos Casa Cristiana a nuestro altar familiar. ¿Qué tal si abrimos nuestras Biblias en Juan capítulo 7, versículo 37 y 38? Dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. He titulado este altar familiar con una pregunta: ¿eres consumidor o contribuyente? Y quiero que tengas en cuenta estas palabras durante lo que dure este altar familiar. ¿Eres consumidor o contribuyente? Pues bien, algunos dirán, pero es que esta palabra parece más del programa del consumidor, como lo diría tal cual, ¿no? Pero esta noche permítanme utilizar esas dos palabras para hablarles de dos clases de creyentes o dos clases de personas que podemos ser delante de Dios. Y para eso tengo que definir estas dos palabras que son utilizadas dentro del comercio en nuestro país para referirse a dos grupos de ciudadanos colombianos que tienen dos particularidades. El primero de ellos son los consumidores y se los voy a leer. ¿Quiénes son los consumidores? Son el ente económico que busca bienes y servicios para suplir todas sus necesidades. Ellos no son responsables de aportes y reportes de sus actividades financieras, ni lo quieren ser. Ahora, el segundo grupo son los contribuyentes. ¿Quiénes son ellos? Son agentes económicos con derechos y obligaciones. Ellos deben reportar, aportar y retribuir a la economía del país teniendo como base las ganancias que obtuvieron con sus actividades financieras en un periodo determinado. Así que piensa muy bien, ahora que voy a explicar si tú eres contribuyente o si tú eres consumidor. Pues bien, los dos versículos que leímos es donde Jesús expone una de las verdades más hermosas de la fe cristiana. ¿A quién no le ha asombrado y no se ha sentido conmovido cuando Jesús dice: todo el que tenga sed, venga a mí y beba? ¿Verdad? Todos tenemos necesidades, todos tenemos diferentes situaciones por las que pasamos, y qué mejor que Jesús pueda decirnos: todo aquel que está sediento, todo aquel que tiene una necesidad, una dificultad, puede venir a mí y beber. Pero mire lo que dice la Escritura: si alguno tiene sed, o sea, una necesidad, una petición, un deseo que suplir, venga a mí y beba. Está abierta la puerta, permanece siempre abierta para ir donde Jesús, para ir a su iglesia, para ir a su casa, en donde recibimos bendición y en donde recibimos el suplir esa necesidad. Pero ahí encontramos el primer grupo de creyentes, ese grupo de creyentes que son los consumidores. Aquellos que llegan a la casa del Señor, que se presentan delante de Jesús para ser saciados en sus necesidades espirituales. Piden oración, piden consejería, demandan una buena palabra, quieren ser cuidados, visitados, ayudados, llamados, consolados, quieren que se les aporte para sus necesidades, inclusive económicas. Pero como lo definíamos al principio, los consumidores solo buscan los bienes y los beneficios que Jesús pueda dar, todos esos servicios espirituales que hayan en el mundo cristiano o en la casa del Señor, inclusive bienes materiales si también es necesario. Y aclaro que no es malo, porque Jesús dice que podemos ir a Él todos los que tengamos una necesidad y que Él suplirá todo ello. Pero este grupo, como lo decíamos en la definición de los consumidores, no quieren ninguna responsabilidad. Quieren solo los beneficios, solo ser saciados, pero no quieren responsabilidad, no quieren reportarle a nadie, no quieren rendir cuentas a nadie y mucho menos quieren tener que retribuir de aquello que ellos han recibido. Pero el texto bíblico que leímos no se queda solamente en esas palabras de Jesús: de venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y en este texto que leíamos, preciso y puntual, dice es: venid a mí todos los sedientos, ¿sí? Y bebed, vengan a mí y beban. Pero
el texto continúa avanzando en el versículo 37, dice, el que cree en mí, no solamente el que viene y sacia su sed y recibe lo que tiene que recibir o lo que quiere recibir, sino el que quiere venir a creer en mí, no solo a saciar su necesidad, sino que está dispuesto a creerle. Dice que de su interior brotarán y correrán, dice otra versión, ríos de agua viva. Notemos que el texto no dice, todo aquel que tiene sed, venga a mí y beba y será simplemente saciado. Y se acabó. No, dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y si cree en mí, entonces correrán de su interior ríos de agua viva. Cuando leemos 4 capítulos anteriores, la historia de Jesús y la mujer samaritana, Jesús utiliza este mismo lenguaje y le dice a esta mujer, si tú supieras el agua que yo te puedo dar, si tú la recibes de tu interior, van a brotar una fuente de agua viva. Y eso significaba en el contexto de la mujer samaritana y en este texto que acabábamos de leer, lo mismo. Y es que aquella persona que se sacia de Jesús va a poder brotar de él una fuente de la cual otros también pueden tomar. Y ahí es donde viene el segundo grupo de creyentes, los contribuyentes. ¿Quiénes son? Aquellos que siguen buscando ser saciados en todas sus necesidades, pero que también son conscientes de sus obligaciones, de sus responsabilidades. Son conscientes que son una fuente de la cual otros pueden venir y beber y tomar. Son conscientes de que Cristo está haciendo algo en ellos, pero que después de recibir todo lo bueno que reciben de Cristo en su casa, en su iglesia, en su palabra, ellos ahora están saciados y de ellos brota una fuente que puede servir a otros. Estos contribuyentes, este cristiano contribuyente es el que entiende que pertenece al reino de sacerdotes que narra Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Somos un reino de sacerdotes, un linaje escogido que Él nos ha escogido para que anunciemos sus verdades y rescatemos a las personas que están en el mundo de las tinieblas y también los traigamos a su luz admirable como nosotros fuimos atraídos. Así que ese grupo de los contribuyentes recuerda que es de parte de un reino de sacerdotes y los sacerdotes jamás iban al templo a ser servidos. Los sacerdotes iban a servir. Todo creyente, cuando entiende que forma parte del sacerdocio universal del creyente, dispone su vida para servirle a Dios con todo lo que Dios le da y con todo lo que tiene. Los cristianos contribuyentes también son aquellos que saben que hay un propósito mayor que suplir sus meras necesidades, que Dios les ha llamado a ser parte del cuerpo de Cristo y a servirle al Señor. En el ámbito comercial, volviendo a la ilustración que utilicé, en el ámbito comercial hay quienes deberían ser contribuyentes, pero se la pasan toda su vida siendo simplemente de aquellos consumidores. Utilizan las mañas que sea y se dan la forma de escaparse de sus responsabilidades comerciales, de sus responsabilidades de ley, sabiendo que han producido ganancias por las cuales el gobierno demandaría de ellos una contribución. Ellos hacen la vuelta y prefieren quedarse atrás y dejar que otros sean los que den, que otros sean los que aporten al país. Pues bien, para concluir, ¿cuál de los dos creyentes somos? ¿Eres creyente contribuyente o solamente eres de aquel que es consumidor? Cuando eres creyente consumidor, te satisfará solamente ir a que Jesús te satisfaga tus necesidades. Pero cuando eres contribuyente, tú estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para extender el reino de Dios y saber que hay un grupo grande de personas que están necesitando de Cristo a los cuales tú le puedes hablar. Hoy mi llamado es a que seamos contribuyentes, a que seamos de esos creyentes que se capacitan para servirle al Señor,
Y si tú me estás escuchando y dices, yo he sido simplemente consumidor, pero me quiero cambiar de bando, ahora quiero ser contribuyente, yo te animo. Hay espacio en la casa de Dios para servir. Hay espacio en el reino de Dios para ser parte de ese reino, para ser parte de los que sirven. Comunícate con la iglesia, comunícate con tus pastores, comunícate con los líderes de Casa Cristiana Internacional y tú sabes que te cobijaremos, que te ayudaremos y te ubicaremos con los dones y talentos que Dios te ha dado para que puedas ser ese cristiano contribuyente. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú prometiste que todo aquel que tendría sed podría ir a beber de ti y que de nuestro interior correrían esos ríos de agua viva, que es ese fluir de tu Espíritu Santo en nuestra vida para que otros puedan ver que hay vida en nosotros, que esa vida viene de Cristo y puedan también acercarse a ti, Señor. Gracias por hacernos ese sacerdocio universal de creyentes y hoy yo creo, Señor, que mis hermanos que han escuchado esta palabra se fijará en su mente y en su corazón y todos vamos a ser esos cristianos contribuyentes que vamos a aportar, que somos de aquellos que recibimos y seguimos recibiendo cada día la satisfacción y la llenura tuya, Señor, pero también sabemos que es para dar. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Que tengan feliz noche y recuerden seguir conectados con nuestro altar familiar.